Bien, jóvenes, buenos días. Entonces, vamos a continuar con la clase, ¿ya? Bueno, les recuerdo entonces en qué clase estamos. Estamos en la clase de base de datos y recuerden la definición. Base de datos, conjunto de datos organizados, interrelacionados, almacenados en un medio con un propósito específico y administrados por un sistema de gestor de base de datos para hacer las 4 operaciones básicas: adicionar un dato, modificar un dato, borrar un dato y consultar un dato. Entonces, la esencia para nosotros es consultar datos, porque eso es lo que hacemos todos los días, ¿no es cierto? Agarramos el celular y cuando buscamos un nombre en una agenda, estamos consultando un dato que está guardado en nuestra base de datos que viene a ser el celular, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, dijimos que en este semestre teníamos que modelar los datos que están en el mundo real para llevarlos a unas instrucciones que las máquinas entiendan. Y para ello íbamos a usar el modelo conceptual, el modelo lógico y el modelo físico. Y dentro del modelo conceptual tenemos lo que se llama el modelo entidad-relación. Entonces, el modelo entidad-relación es la gráfica que nos permite organizar e interrelacionar los datos del propósito específico que lo define nuestro mundo real y nuestra definición del problema. Entonces, vemos que, como una introducción, tenemos que el modelo entidad-relación pertenece al modelo de datos conceptual, ¿no es cierto? Y se basa para representar la percepción del mundo real en unas entidades, que lo llama este modelo, y es independiente del sistema de gestor de base de datos, ¿no es cierto? Porque todavía no lo lleva a algo que la máquina entienda, lo está llevando a algo que nosotros como programadores de base de datos nos vamos a entender, porque recuerden que lo que ustedes van a diseñar, cuando ya no sean empleados de esa compañía y venga otro en su reemplazo, tiene que poder entender qué es lo que hicieron ustedes, ¿no es cierto? Y para eso es bueno dejarle la documentación. Es lo mismo que cuando un maestro albañil construye una casa, necesita los planos para hacerlo de la mejor manera posible, ya que su experiencia y su conocimiento empírico le permiten hacer, pero tal vez no de la mejor manera posible, y es ahí donde los arquitectos diseñan para que lo haga de la mejor manera posible. Lo mismo ustedes. El hecho de que aprendan un instrumento o un modelo no les quita ya su razonamiento lógico de organizar unos datos, ¿no es cierto? Sino que les ayuda a hacerlo de la mejor manera posible y los estandariza los símbolos para que cualquier otro de nuestros colegas lo entienda, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, tenemos eso, ¿no? Ahora, para hacernos la vida más fácil están los case, que son unas herramientas de software, de diseño, están disponibles. Hay N software de herramientas para diseñar base de datos, les da el diccionario, les da orientado a objetos. Ustedes cuando han investigado, ¿no es cierto?, en el tema anterior y han visto un modelo de datos orientado a objetos, se han dado cuenta que los orientados a objetos, aparte de centrarse en el dato, se centran en las funciones que se hace de esos datos, ¿no es cierto? Pero nosotros, ya lo han visto ustedes en su investigación, ahora nos vamos a basar netamente para diseñar el modelo conceptual en lo que se llama el diagrama entidad-relación.
Entonces, aquí están los tres diseños, si ustedes lo ven. Tenemos el diseño conceptual, que es con el que aperturamos. Tenemos el diseño lógico, ahí que se basa en el mapeo de la entidad-relación y en la normalización de las tablas ya mapeadas. Y tenemos el diseño físico. El diseño físico es aquel que entiende la máquina. Y finalmente, al grabarlo, este diseño en una base de datos, en un disco duro, ya es lo que nos aparece la implementación en sí, que ya significa poblar esos datos, ¿no es cierto? Y llenarlos ya de datos. Entonces, estos son los tres modelos que vamos a diseñar en este semestre y estamos ahora en este momento en el diseño conceptual. Entonces, en el diseño conceptual es muy importante la abstracción, ¿no es cierto? Si no, no nos podemos concentrar en todo, ¿no ves? Tenemos que abstraernos en lo que nos interesa. Y eso que nos interesa es lo que tenemos que organizarlo e interrelacionarlo. Entonces es muy importante la abstracción. Y tenemos estos símbolos, que ya lo vimos también en la anterior clase, que es la entidad, el atributo, el dominio y la relación. Entonces, ya habíamos visto que las entidades pueden ser objetos del mundo real, ¿no es cierto? Objetos del mundo real sobre el cual se desea mantener información, porque ¿para qué diseñamos la base de datos? Para mantenerla la información. Es por eso que lo almacenamos en un medio, ¿no es cierto? En este caso, en un medio magnético que viene a ser el disco duro de una computadora. Entonces, como bien lo dice acá, una entidad puede representar un objeto concreto, físico y o abstracto o lógico, ¿no es cierto? Hasta la palabra amor puede ser una entidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque le podemos poner atributos, ¿no es cierto?, a esa entidad. Entonces, la abstracción se trata de eso, de que puede haber muchas cosas en el mundo real, pero lo que nos interesa es almacenar los datos específicos de un problema. Aquí, por ejemplo, está mostrando que las entidades físicas pueden ser un empleado, un proyecto o los dependientes de un empleado. Tenemos una entidad abstracta que puede ser el organigrama de un departamento, ¿no es cierto? Si ustedes han visto alguna vez una empresa, está organizada por el dueño o el gerente general o el representante y vienen así sucesivamente los jefes de área y finalmente los operarios. Y la notación de una entidad, fíjense, del mundo real se lo hace a través de un rectángulo y poniendo una palabra, ¿no es cierto? Nosotros le ponemos la palabra. Le decimos que este mundo real, esta entidad del mundo real, lo vamos a representar mediante un rectángulo y la palabra empleado. Entonces, este proyecto del mundo real, nosotros lo vamos a representar mediante un rectángulo y una palabra. Y aquí, recuerdan en la anterior clase, yo les había dicho que una entidad dependiente tiene doble símbolo. ¿Y por qué es una entidad dependiente? Porque si ustedes se dan cuenta, a la empresa lo que le interesa es el empleado, no su esposa ni sus hijos, ¿no es cierto? Esta esposa e hijos de este empleado, para la empresa no significa nada, pero sí por cuestiones de planilla, de sueldo, por cuestiones de tal vez hacerle un regalo por Navidad a los hijos de los empleados, necesita almacenar en la base de datos. Entonces, para que sepamos que es una entidad dependiente de otra entidad, es lo que le ponemos con el doble símbolo. Entonces, cualquiera de nuestros colegas que vea una entidad con doble símbolo ya sabe que es una entidad débil, que no tiene llave primaria y su llave primaria lo va a heredar de su entidad originaria. ¿Está bien? Y la entidad también, no importa si es abstracta, concreta, física o lógica, igual. En el mundo real le ponemos un rectángulo y le ponemos departamento. Denme un minuto. Que me dice sala de espera y vaya. Ahora sí. Muy bien.
Entonces, sigamos. Ahora, al conjunto de entidades se denomina tipo de entidad. Fíjense, aquí hay un conjunto de entidades. Las entidades, si ustedes quieren, imagínense que este es un conjunto como el que hemos avanzado hasta desde primero básico, creo, ¿no? Nos enseñan, se acuerdan nuestros docentes, un conjunto, y ahí nos decían el conjunto de letras, esto es A, B, C, ¿no es cierto? El conjunto de números naturales, 1, 2, 3, 4, lo mismo acá. Si ustedes se dan cuenta, una base de datos es un conjunto de datos organizados, dice, ¿no es cierto? Entonces aquí está el conjunto y cada tipo de dato o cada tipo de entidad es un conjunto. Solo que esta entidad que para nosotros se llama, por decirle, empleado, tiene sus atributos. Entonces este puntito, aparte de ser un conjunto grande, tiene un conjunto chiquitito, ¿no es cierto?, de atributos que nosotros le ponemos, como ser su nombre, ¿no es cierto?, su código, su edad, puede ser su sueldo que gana. Entonces, eso viene a ser toda esta línea aquí. Pero en la base de datos es un conjunto y tiene entidades o instancias de esas entidades. Y aquí está. Entonces, tenemos el símbolo empleado y aquí están los distintos atributos que puede tener esta entidad de acuerdo a lo que estemos modelando o diseñando, ¿no es cierto? Esta es nuestra entidad del mundo real, un empleado de una constructora, y a nosotros nos interesa que su código único, ¿no es cierto?, que representa de empleado, su sueldo, su nombre, que a su vez su nombre puede estar dividido en apellido paterno, apellido materno, nos interesa el sexo, la dirección, su fecha de nacimiento. Entonces, en otras palabras, los atributos son un conjunto de características o datos, ¿no es cierto?, que asocian. Y en realidad esto es la base de datos, ¿no es cierto? Estos son los datos en sí, solo que ahora lo hemos organizado en una entidad llamada empleado y a través de estos símbolos que son como una eclipse le hemos puesto sus atributos, ¿no es cierto? Y luego estos atributos tienen un dominio. Su dominio es el conjunto de valores que puede tomar ese atributo. Entonces, por ejemplo, este código único de empleado puede ser solo numérico, ¿no ve? Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, solo número. Sin embargo, el nombre puede ser numérico y alfanumérico, ¿no ve? ¿Por qué? O alfabético. Porque algunos le ponen Carlos 1, Carlos 2, Carlos 3, entonces se combina, no es que un nombre es solo letra, puede ser también número. Y este sexo, por ejemplo, ¿no es cierto? El sexo más antes estaba definido solo en masculino y femenino. Y hoy en día ya nos complicaron porque apareció, no sé, el gay, que al final no sabemos si es gay hombre, gay mujer, pero el hecho que es gay, y bueno, puede adquirir ahora el G, digamos, ¿no? Muy bien. Entonces, estos ya son sus valores físicos, ¿no es cierto?, de los atributos. Entonces, el valor del atributo puede ser un símbolo como masculino o femenino, una combinación de letras y números como calle México número 2341, un sueldo que maneja este punto decimal, ¿no es cierto? Y el nombre, que bueno, puede ser un nombre cualquiera de nosotros que tenemos. Bien, entonces ahora empieza ya a complicarnos un poquito en cuanto a lo que se llaman los tipos de atributos. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay varios simbolitos que representan cada tipo, ¿no es cierto? Entonces tenemos el atributo derivado, se lo pone así punteado porque la edad cambia con el tiempo, ¿no es cierto? Si hoy tengo 10 años, mañana tengo 11, pasado mañana, bueno, un año siguiente 13 y así sucesivamente. Es por eso que se lo pone como punteado. Luego tenemos el atributo compuesto y tenemos el atributo multivaluado. Fíjense
que el atributo compuesto y el atributo multivaluado son bastante parecidos. Teléfono, el empleado puede tener uno que es su teléfono de su casa, ¿no es cierto? Puede tener otro teléfono que maneje en su oficina. Puede tener otro teléfono que maneje su esposa, pero es de él, por decirle, ¿no? Entonces, fíjense que el multivaluado puede tener N teléfonos, N, no tiene fin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un empleado puede tener, no sé, hasta 20 teléfonos tal vez, porque si esa empresa tiene muchos lugares y en cada lugar va a tener un teléfono distinto. Imaginémonos que es una empresa internacional, entonces en Bolivia tendrá el 708, en Perú tendrá el 908 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces un empleado, dependiendo en qué empresa trabaja, puede tener muchos teléfonos. Pero ¿cuál es la diferencia con el compuesto? El compuesto también tiene este atributo compuesto, tiene varios subatributos, pero son finitos. ¿Ya? Entonces, este puede ser apellido paterno, apellido materno, nombre 1, nombre 2, nombre 3, hasta 3 nombres tienen algunas personas, y finalmente puede aumentarse hasta apellido de casada, y no es más, digamos, ¿no es cierto? No hay más, no se puede más, digamos. No puede tener 10 nombres, 20 nombres, ¿está bien? Entonces esa es la diferencia entre un compuesto y un multivaluado, y el símbolo también es distinto. Este es doble eclipse y se distribuye, bueno, en lo finito que es. Y los atributos normales o univaluados o simples, no importa su nombre, univaluados, simples, son aquellos que tienen un solo valor, ¿está bien? Como la fecha de nacimiento, el sexo, la dirección. Y el atributo llave es aquel que identifica a la entidad como única, y en este caso tiene el símbolo de guión, ¿no es cierto? Una rayita. Entonces, al empleado lo identifica como único a través del atributo llave. No hay otro empleado con el mismo número. Bien, y tenemos las llaves, que puede ser de un atributo simple o pueden ser también atributos compuestos, ¿no? Pueden ser tener un atributo llave, puede tener más de un atributo, ¿no es cierto? Habla de las instancias, de las ocurrencias, que eso ustedes lo van a leer con mayor detenimiento. Y aquí está lo que yo les decía. En el conjunto, ¿se acuerdan que estaba la entidad 1 del empleado? Y esta es su subidentidad. Entonces tiene su número de identificador único. Puede ser su cuenta, su nombre, dirección y así sucesivamente. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Este es un conjunto que a su vez cada entidad tiene un conjunto de atributos. Y ahora tenemos las relaciones. Una entidad no puede existir sola, ¿no es cierto? Por eso se llama un conjunto de datos organizado. Aquí están organizados. Interrelacionados, o sea, que se relacionan con otras entidades, ¿no es cierto? A eso se llama relación, que es la propiedad por la cual una entidad se relaciona con otra. Por ejemplo, empleado trabaja en proyecto, y proyecto tiene un nombre, tiene una clave y tiene una ubicación. Y el atributo que es común a ambos se lo saca de la relación. Entonces, empleado trabaja en proyecto. En el proyecto trabajan empleados. Entonces, uno puede leer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, pero se tiene que entender. ¿Está bien? Entonces, el mundo real es un empleado con un rectángulo y sus atributos. El mundo real es un proyecto con un rectángulo y sus atributos. Para ayudar a apagar. Ingeniera, buen día. No, un favorcito, ¿nos lo va a pasar esta presentación? Sí, jóvenes, la presentación va a estar disponible en cuanto puedan entrar a virtualuagrm.edu.pro. Todo está disponible. Bien, entonces las relaciones pueden ser binarias, como está aquí en 2, pueden ser N áreas, o sea, a sí mismas. Entonces, un empleado es supervisado, ¿no es cierto?, por otro empleado. Y aquí están las relaciones en conjunto. Entonces, este conjunto, imagínense que es hombre. Este otro conjunto, imagínense que es mujer. Entonces, hombre se casa con mujer.
Entonces la relación es casarse, ¿no? Casarse. Hombre se casa con No se mujer. escucha. Paola, tu micrófono está encendido. Bien, ahora sí. Ya, entonces les decía que se imaginen que este es el atributo hombre y es, perdón, la entidad hombre y la entidad mujer. Entonces la relación sería hombre se casa con mujer. Tan bonito y tan perfecto que sería una relación 1 a 1, ¿no es cierto? Pero no, señor. Los hombres se divorcian, como el hombre A2, y se puede casar con otra mujer, ¿no es cierto? Y la mujer divorciada se puede casar con otro hombre. Entonces ahí es donde ya aparecen estas relaciones de acá. ¿No es cierto? Binaria, hombre-mujer, ternaria puede ser cliente, alquila local para ver una película y 1 a 1 recursiva, supervisor de algo. ¿Está bien? Luego tenemos el rol o participación que juegan las relaciones en las entidades. Hola. Y luego tenemos la cardinalidad. Esto es de lo que estaba hablando hace un momento, que puede ser Yo estoy de clase. 1 a 1. Entonces, un hombre se casa con una mujer, 1 a 1. No, pues no. Pero 1 a muchos, un hombre, en Bolivia está prohibida la bigamia, no se puede casar al mismo tiempo, ¿no es cierto?, con otra mujer. Pero sí puede divorciarse y volverse a casar. Entonces ya está el 1 a N. Y el muchos a muchos, también eso no existe en Bolivia, que un hombre pueda tener varias esposas y un esposo pueda tener varias esposas. Pero bueno, cuando ya se divorcian, ya se entreviera todo. Entonces, en este caso, aquí lo que dice que un empleado puede trabajar en varios proyectos. Y un proyecto puede recibir varios empleados. Entonces, por eso que su cardinalidad es N a N. ¿Sí? Aquí sí. Un supervisor puede supervisar a N empleados, pero un empleado no puede supervisar a varios supervisores. Entonces, aquí va a ser siempre 1N, ¿no es cierto? Ese es el mundo real. No se preocupen, hoy tal vez no le entiendan mucho, pero ya lo van a entender en cuanto empiecen a hacer los ejemplos. Y ahora existe lo que se llama la participación parcial o la participación total. Entonces aquí dice que para que este proyecto exista, necesariamente necesita de empleados. Entonces, si existe un empleado en la empresa, es porque pertenece a un proyecto. Por eso su participación es total. ¿Está bien? Un ejemplo más claro con ustedes sería lo siguiente. En este momento, todos los que están en la clase están inscritos. Entonces, estudiante inscrito en base de datos 1, la participación sería total, ¿no es cierto? Base de datos 1 puede existir sin ningún estudiante de ustedes, porque está ahí. Eso significa parcial. O sea, existe sin que nadie exista en su rol o participación. Eso sería info cero tanto, existe aunque no esté inscrito ni un solo empleado, ni un solo estudiante, ¿no es cierto? Entonces esa es la participación parcial. Total es basta que aparezca un estudiante, ¿no es cierto? Sí o sí tiene que pertenecer a una materia, en este caso a info tanto. Ahora, ¿cuándo sería parcial? Estudiante está en clases de info o de base de datos 1. Cuando entre un oyente, ¿no es cierto? Basta que entre un oyente por esa puerta, si es que estuviéramos en clase, y se sienta, tiene todo el derecho de estar en la clase, ya no sería total, ya sería parcial, porque existe un estudiante que no está inscrito en esta materia. ¿Entienden el significado de parcial y total? Muy bien. De todos modos, tenemos bastantes ejercicios para hacer. Y bueno, aquí habla del atributo que el rol o participación puede tener un atributo común a ambos, que puede ser la fecha de ingreso si es que el empleado dirige un departamento.
Y la entidad débil, que ya le expliqué, que los dependientes de un empleado sí o sí necesitan la llave de este empleado porque ellos no forman parte del diseño o de la empresa y por eso se lo identifica a través de esta llave que viene a ser su entidad. Disculpe, estos símbolos también ya lo vimos la anterior clase y este es un ejemplo que está en la diapositiva. Yo les voy a pedir que este ejemplo lo transcriban tal cual. Agarren una hoja en blanco, lo copian, lo que está aquí, se va a acabar, jóvenes. Si se acaba, nos quedamos por despedidos, ¿ya? 1 minuto tenemos. ¿Está bien, jóvenes? Nos quedamos por un favorcito, antes de que termine el minuto. Por favor, la anterior diapositiva, ¿lo puede cambiar, por favor? La entidad relación. Esta. Sí, esa. Gracias. Ya, no se preocupen, lo van a tener todo. Bueno, mejor lo dejamos ahí y la próxima clase continuamos. Ahora traten de bajarla, de leerla para que la próxima clase, en clase van a hacer esto que les iba a pedir que lo hagan en su casa, pero lo van a hacer en clase y me van a pasar la foto. ¿Ya? Nos vemos el jueves a las 11 en punto. Chao.